Vamos a orar para así empezar la predicación de esta mañana. Eterno Dios, soberano que mora en las alturas, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por Cristo, gracias por amarnos y por acogernos en Cristo, Señor. Gracias por hacernos el objeto de tu amor, Dios. Gracias por amarnos, Dios, aún antes de nosotros haber nacido, aún antes de tú haber creado, Señor, y puesto en curso tu creación, Señor. Gracias porque nos amaste en Cristo, Dios, y agradecemos en esta mañana por eso, Dios. Quiero, Señor, pedirte que nos ayude, Señor, a exaltar y a glorificar a Cristo a través de nuestra predicación en esta mañana, y que nosotros podamos ver a Cristo, que podamos dar gloria a Cristo, y que podamos, Señor, vivir conforme a la palabra de Cristo, que es tu palabra, Señor. Dirígenos, Señor, en esta exposición, y que tu Espíritu Santo, Señor, trate con cada uno de nosotros y nos haga ver las verdades pertinentes que debemos aplicarnos cada uno de manera individual en torno a lo que es el sermón de esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Una señora que quería adelgazar, quería perder unas cuantas libras, se juntó con dos de sus amigas, se pusieron de acuerdo, hicieron un plan, y un viernes que fue que se reunieron ahí, acordaron todo lo que iban a hacer durante la primera semana para ella poder llevar a cabo esto, no solamente a través de una dieta, sino a través de múltiples ejercicios que iban a hacer. Quedaron de reunirse el jueves siguiente para ahí entonces empezar a contar las experiencias que ya han tenido y cómo le había ido con lo que habían acordado. Llegó el jueves y las dos amigas de esta señora hablaron primero. La primera dice: no he salido de la casa durante todos estos días. Y no he salido de la casa durante todos estos días para no encontrarme con comida por el camino, porque sé que puedo sucumbir ante la tentación. La segunda dice: comí muchos vegetales, no hice muchos ejercicios por cuestiones de trabajo, pero tampoco salí a trabajar en el carro. Y no me fui a trabajar en el carro, me fui en un taxi de manera intencional para evitar el deseo de querer pararme en una plaza donde sé que puedo encontrarme con comida. Y para evitar todo eso, mejor me salía del trabajo en un taxi, y así las posibilidades eran menores para yo poder pararme. A la señora le tocó su turno. Ella se quedó pensativa y dijo: el lunes me levanté con todo el deseo de llevar la dieta tal y como nosotras habíamos acordado, pero salí a apagar la luz y vi un asadero de carnes hermosa y sentí como que mi alma estaba conectada con esa carne de manera irresistible. Tuve que abrir la puerta del asadero, entrar dentro del asadero, comprar 2 libras y empezar a comer. El martes salí a apagar la luz, pasé por un picapollo chino, no pude resistir el olor y pedí un picapollo grande de 6 piezas y tuve que comer inmediatamente. Ayer pasé por la chicharronera y solo tenía deseo de visitar al compadre que vive al lado, pero cuando vi los chicharrones, wow, qué chicharrones. Mi estómago empezó a rugir, mis ojos despertaron de una sensación de cansancio fruto del camino. Ella cerró un poco los ojos. Dice que cuando ella volvió a abrir los ojos, inmediatamente ya estaba adentro comiendo chicharrones de manera insaciable. En definitiva, dice ella, en definitiva, amiga, he hecho un gran descubrimiento. En esta semana acabo de descubrir que la que yo soy adicta y que soy irresistible a la comida. Hay muchas cosas en las que el ser humano no puede controlarse, y hay muchas cosas que son
irresistible al ser humano. Hay cosas que nosotros la tenemos de frente y no podemos contenernos o no podemos contener el deseo de nosotros querer tomar esa cosa. Puede que sea la comida, pero no necesariamente. Hay cosas que realmente son irresistibles para el hombre y son irresistibles porque al hombre le gustan. Y las cosas que nos gustan son irresistibles y se convierten en algunos momentos en tortura cuando nosotros no podemos conseguirla. Pero eso es diferente en cuanto a lo que es la gracia de Dios. Y es diferente porque cuando nosotros somos despertados por la gracia, ahora nosotros nos deleitamos en lo que no nos gustaba. O sea, aquí es lo contrario. La gracia y el Señor a nosotros no nos gustaba nada de eso. Y cuando somos despertados a la gracia, ahora de manera sobrenatural, ahora la gracia se convierte en algo irresistible para cada uno de nosotros. Y ahora nosotros podemos ver y ahora podemos nosotros disfrutar la belleza y la hermosura de nuestro Señor. Dios no le llama la atención del pecador. No, el pecador dice que Dios me llama la atención. No, el pecador no quiere a Dios. El pecador ama su pecado. Y el pecador ama su pecado porque eso es lo que es él por naturaleza. Él no puede querer a Dios porque tiene una naturaleza pecaminosa corrompida que lo único que quiere es el mal. Y para eso Dios tiene que intervenir ese corazón, Dios tiene que romper ese corazón y Dios tiene que hacer en ese corazón para que ese corazón entonces pueda deleitarse en Dios. Hoy hablamos y estaremos hablando sobre lo que es la gracia irresistible. Esto fue solo la introducción de nuestra predicación de esta mañana. La gracia irresistible. ¿Qué es la gracia de Dios? Porque tanto hablamos de gracia y de gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios es su favor inmerecido hacia pecadores culpables, pecadores destituidos de su gloria. La gracia de Dios es todo bien, todo favor, toda benevolencia recibida de parte de Dios a personas destituidas de la gracia de Dios o de la gloria de Dios. Podemos decir que esta es la gracia de Dios y reconociendo que lo estamos diciendo de una manera resumida. Pero también tenemos que decir que hay dos tipos de gracia. Está lo que se conoce como la gracia común y está lo que se conoce como la gracia especial de Dios. Y la gracia común de Dios es la gracia que Dios da a todos los hombres en sentido general y de manera generalizada para que todos puedan beneficiarse de ella. Mateo capítulo 5 versículo 45 dice Mateo: de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. O sea, la gracia, dentro de la gracia común de Dios, nosotros tenemos el agua, nosotros tenemos el sol, nosotros tenemos los alimentos, talentos maravillosos que Dios le ha dado a la humanidad. Y todos esos talentos que Dios ha puesto al servicio de la humanidad, eso entra dentro de lo que es la gracia común. Y esta gracia común es de beneficio para toda la raza humana en sentido general, para toda la humanidad de manera general. Sin embargo, el Señor ha dado una gracia especial a sus escogidos. Y esta gracia especial a sus escogidos está por encima de esto que es la gracia común que es dada a todos los hombres. Y esta gracia especial a la que hago referencia en este segundo punto, primero gracia común, luego gracia especial. Esta gracia especial Dios se la da a aquello que Él escogió en Cristo en la eternidad pasada. Y esos que Él escogió, a eso Él lo trata con gracia común, pero también le da esa gracia especial. La pregunta es: ¿puede el hombre resistir la gracia de Dios? ¿Puede el hombre resistir la gracia de Dios? Sí. Y de hecho lo hace de manera
constante. Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 17, versículo 51, perdón. Dice allá el libro de los Hechos: duro de servicio e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. O sea, el reproche era que ellos estaban resistiendo al Espíritu Santo, así como sus padres habían resistido al Espíritu Santo. El hombre resiste a Dios y el hombre siempre ha resistido a Dios. Y nosotros nos vamos a encontrar en todas las escrituras y nos vamos a encontrar en la página de la historia que el hombre resiste a Dios. Si el hombre resiste a Dios, entonces la doctrina de la gracia irresistible, ¿qué es lo que quiere decir? No quiere decir es que el hombre no resiste a Dios. ¿Qué es lo que quiere decir la gracia irresistible? La gracia irresistible no quiere decir que el hombre no puede resistir a Dios. No es eso lo que quiere decir la gracia irresistible. Porque si decimos eso, entonces vamos a faltar a la Biblia, porque la Biblia misma nos enseña que el hombre ha resistido a Dios siempre. Siempre. Pregunto, ¿resistió Jonás a Dios? Dios le dijo a Jonás: Jonás, ve a Nínive, y allí en Nínive predica que yo lo voy a salvar. ¿Y qué hizo Jonás? No resistió. Se fue al puerto. ¿Y qué hizo allí en el puerto? En vez de coger para Nínive, cogió un vuelo para Tarsis. Y Dios que dijo: ay, Jonás me dañó los planes, ¿qué voy a hacer ahora? Y ahora yo no puedo hacer nada, porque ahora Jonás interfirió en lo que yo tenía y ahora yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Fue así como sucedió? No, Jonás se fue para Tarsis. ¿Y qué Dios hizo? Ay, todo, se empezó Dios a llorar porque ahora él necesitaba a Jonás. No. Los planes de Dios en la vida de Jonás se iban a cumplir o sí, porque ya Dios había determinado eso, y Jonás iba para Nínive a pesar de que él estaba rumbo a Tarsis. No es así. La gracia irresistible de Dios entonces enseña que si Dios quiere lograr algo, la resistencia del hombre nunca podrá detener la acción de Dios. Voy a repetir eso. La gracia irresistible enseña que si Dios quiere lograr algo, la resistencia del hombre nunca podrá detener la acción de Dios. Porque Él es Dios soberano y no tiene que preguntar ni tiene que pedir permiso. Pastor, entonces Dios hace lo que quiere. Vamos a ver. Génesis capítulo 1, versículo 3. Entonces dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice: por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Lo que Dios ha querido hacer, y nosotros tenemos las escrituras para eso, Dios lo ha hecho. Simplemente lo hace porque Él es soberano. Y sus criaturas están por debajo de su dominio. Él dijo: sea la luz. Y la luz se escondió y dijo: no voy a salir. Y fue la luz. Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro, y en la tumba de Lázaro, cuando ya Lázaro se supone que por los días que tenía, ya tenía que haber tenido, bueno, hasta cierto mal olor. Ya Lázaro debió estar descomponiéndose, y por la costumbre estaba allí atado tipo momia. Y Jesús se para frente a la tumba de Lázaro, le dice que le muevan la piedra, y entonces, o sea, Lázaro, sal fuera. Y yo pregunto, ¿salió Lázaro fuera? Nada puede detener a Dios cuando Dios quiere hacer algo. El hombre no puede resistir a Dios.
La nada no pudo resistir a Dios, porque Dios de la nada, como dice en Hebreo, Dios creó todas las cosas. Y de la nada Dios dijo, sea la luz, y empezó a crear y todo empezó a aparecer. La nada no pudo resistir a Dios. La muerte no pudo resistir a Dios. No hay nada, absolutamente nada que pueda resistir a Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, nada puede detener el accionar de Dios, porque estamos ante un Dios que es soberano y que hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Amén. La muerte escuchó la voz de Dios y dejó ir a Lázaro huyendo. Pero mira cómo dice Daniel en el capítulo 4, versículos 34 y 35. Dice, pero al cabo de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y me fue de vuelta la razón. Entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga qué hace. Gloria a Dios. Oye, la majestuosidad de este Dios, que es capaz de hacer todo cuanto Él quiera, y no hay aquel que le pueda preguntar ni decir qué hace. Dios puede superar la resistencia del hombre, si así Dios lo desea. No importa cuán obstinado esté no importa cuán recia esté su resistencia. El hombre puede resistir a Dios. Claro que el hombre puede resistir a Dios. El hombre puede atrincherarse. Estamos de acuerdo, pero Daniel dice aquí en el versículo 35 que nadie puede detener la mano de Dios, y lo que Dios determinó que iba a suceder, va a suceder, porque Dios fue quien orquestó todas las cosas para llevar a cabo un plan. Las cosas no surgen de manera espontánea y van creando su propia historia. No, ya hay quien creó y diseñó un plan desde antes de la fundación del mundo para que su creación pueda girar en torno a eso. Nadie, absolutamente nadie puede resistir a nuestro Dios, porque nuestro Dios es todopoderoso y hace lo que quiere con quien quiere, y eso a veces se malinterpreta. Dios no pregunta, ¿me pueden dejar hacer esto? Eso no es así como funciona. Pero hay quienes malinterpretan esto. Porque hay quienes quieren, cuando nosotros decimos que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere, hay quienes toman esto como excusa para poder justificar sus acciones y para poder decir, no, yo lo hago así porque es que Dios hace lo que quiere. Sí, pero ese lo que quiere tiene que ir en consonancia con lo que es su palabra, y no nos podemos salir de ahí, porque Dios nos dijo una cosa, estableció una cosa en su palabra, y ahora viene con una nueva revelación totalmente diferente a lo que ya es su palabra. No, esta es la palabra profética más segura. Todo lo que choca con la palabra de Dios tiene que desvanecerse, porque esta es la palabra de Dios, y eso es Dios. Dios es su palabra. Y si lo que yo quiero justificar choca con el carácter de Dios, simplemente yo estoy mintiendo y estoy manipulando. Porque yo no puedo, cuando yo digo que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere, es dentro del marco de lo que ya Dios estableció en su palabra. No puedo salirme de ahí. Porque si choco con la palabra de Dios y la palabra de Dios termina contradiciendo algo que yo hago, ¿quién es veraz? ¿Yo o la palabra de Dios? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que primero tenemos que exaltar la palabra de Dios. Romanos capítulo 9. Quiero leer algunos versículos acá. Romanos capítulo 9. Versículo 14 en adelante, dice allí el texto: ¿qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera.
Porque dice a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón, para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, pero a quien quiere endurecer, endurece. Luego me dirás, ¿por qué todavía inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Versículo 20. Antes que nada, hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me ha hecho así? No tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra. Otra versión dice, o no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro vaso para uso común. ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Dice aquí el texto de Romanos que Dios le dijo a Faraón que él va a tener misericordia de quién, de los que se comporten mejor, que él va a tener misericordia de los que lo deseen, que él va a tener misericordia de aquellos que tengan un corazón puro, que él va a tener misericordia de aquellos que tengan un corazón justo. O sea, de ninguno, porque ninguno son justos, ninguno tiene un corazón puro. No es así. Él dice el texto, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y me voy a compadecer de quien yo me compadezca. O sea, ¿de quién depende la elección? ¿Depende del hombre o depende de Dios? Depende de Dios. ¿De quién depende la gracia? Esta gracia irresistible que transforma el corazón de piedra en un corazón de carne. ¿De quién depende? ¿Depende del hombre o depende de Dios? Depende de Dios. Dice el versículo 16, por lo tanto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es el hombre quien escoge a Dios. Es Dios mismo quien toma la iniciativa y extiende su misericordia al pecador. La salvación nunca podrá ser por la iniciativa humana, nunca. Y nunca podrá ser por la iniciativa humana porque usted nunca ha visto a un muerto en el cementerio proclamando absolutamente nada. Los muertos no pueden hacer nada, no se pueden valer por sí mismos. Y eso es lo que es el pecador, un muerto espiritual. Y para poder volver a la vida tiene Dios que hacerlo volver a la vida para que este pecador pueda entonces ver y pueda gustar de la gracia de Dios. La salvación depende única y exclusivamente de la obra soberana de Dios, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, pero a quien quiere endurecer, endurece. ¿Quién decide? ¿Decide el Señor o decide tú? El Señor es soberano, vuelvo y reitero, y el Señor actúa en base a su soberanía, conforme a su voluntad, para cumplir sus propios propósitos, conforme a su soberanía, conforme a su voluntad, para cumplir sus propios propósito. Eso es nuestro Dios. Por eso dice que luego me dirá, ¿por qué tú inculpa? Porque ¿quién ha resistido tu voluntad? Antes que nada, hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? ¿Quién eres tú para tú decirle a Dios, no, eso no puede ser así? ¿Quién eres tú para decir, eso es injusto entonces? ¿Quién eres tú para decir, por qué Dios hizo esto y por qué Dios hizo aquello? ¿Quién eres tú? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me ha hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro vaso para uso común? Dicho de otra manera, el alfarero hizo una vasija para tomar agua e hizo una vasija también para orinar. Hizo dos vasijas, una para tomar agua y una para orinar. Imagínese que usted vaya a la casa de Héctor. No le voy a decir mi casa porque es verdad. Que usted vaya a la casa de Héctor y usted le diga a Glenny, dame un vaso de agua. Y ella le saca de la nevera una vasinilla y le traiga el agua en una vasinilla.
¿Usted se la va a tomar? ¿Verdad que no? No, no se la va a tomar. Porque usted está consciente que ese instrumento no fue creado para eso. Eso debe estar en el baño, no en la nevera. Porque cada vasija tiene una función específica. Pero imagínense que allá mismo usted le diga a Héctor, yo quiero orinar. Y Héctor entonces coge un vaso y se lo dé para que usted orine. Entonces, pero qué loco que son en esta casa. Porque los vasos no se usan para eso. Los vasos son para beber agua. Y lo que tienen en la nevera, eso entonces para... El problema psicológico que hay aquí. Bueno, de esa misma manera es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que Dios de la misma masa, Dios hizo un vaso para uso común y hizo un vaso para uso honroso. O sea, hizo un vaso para tomar agua. Hizo también una vasija para hacer las otras cosas. Pero hizo dos vasos y es como nosotros queremos graficarlo. Podemos decir que quien diseñó al ser humano lo diseñó para cumplir funciones específicas. Dios fue quien creó al hombre y lo creó con estas funciones específicas. Cada ser humano tiene una función que hacer. Nosotros no estamos aquí al azar. El ser humano no se encuentra en la posición que se encuentra al azar. La raza humana no está hoy en la posición que está porque el ser humano avanzó tanto. Los conocimientos del hombre avanzaron tanto. El hombre llegó a desarrollarse tanto que hoy mira cómo está. Hoy ha avanzado de una forma terrible y hay avances tecnológicos increíbles. Lo que tenemos acceso y lo que no tenemos acceso. Y hay avances, porque es que el hombre ha crecido en tantas cosas. No podemos decir eso. Tenemos que ver la mano de Dios, incluso en los avances tecnológicos, en los avances de la humanidad, en cómo el hombre se ha venido comportando a través de la historia. Tenemos que ver la mano de Dios, de un Dios que creó, que hizo todas las cosas y no abandonó su creación, sino un Dios que sigue a la par y que sigue moviendo cada ficha dentro de su creación. Nuestro Dios eterno, nuestro Dios poderoso, nuestro Dios soberano. Ese Dios tiene control absoluto de su creación. Entonces, cada ficha allí tiene una función. Dios creó cada cosa con un propósito. Y entonces, en ese crear cada cosa con un propósito, nosotros nos encontramos que la Biblia dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea, antes de Dios crear todas las cosas, en la intención de Dios está Cristo, hace girar todo alrededor de Cristo y creó la creación como los elementos que iban a adornar la imagen de su Hijo para que toda la creación dé gloria al Hijo y el Hijo entonces le dé gloria al Padre. Y entonces, para Él hacer posible todo lo que Él determinó antes de la fundación del mundo, entonces Dios atrae hacia sí mismo de manera irresistible a aquellos hombres que Él predestinó salvar antes de la fundación del mundo. Y ellos no pueden resistir la gracia. Pero pastor, se está contradiciendo porque usted dijo ahorita que los hombres pueden resistir la gracia. Sí, pero ellos, esos que Él eligió en la eternidad pasada, esos que Él eligió antes de la fundación del mundo, Dios lo atrae hacia sí de manera irresistible y Dios opera en ellos lo que tiene que operar. El Espíritu Santo hace en sus corazones lo que tiene que hacer. Lleva una obra de transformación. Ocurre en el corazón de este hombre un impacto tal, una transformación tal, un poder transformador de Dios tal, que este hombre ahora despierta a aquello que odiaba, a aquello que no quería, y no solo despierta, sino que ahora ama al Dios que antes despreciaba. Dios cambia su corazón de piedra por un corazón de carne. Y ahora este hombre puede amar las cosas que antes odiaba, las cosas que solo pueden discernirse de manera espiritual. Y eso que se puede discernir de manera espiritual, ahora este hombre
como ahora es espiritual, ahora este hombre puede amar eso. Quiero citar al pastor Piper, dice John Piper, cito: la gracia irresistible se refiere específicamente a la obra soberana de Dios para vencer la rebelión de nuestros corazones y darnos fe en Cristo para que podamos ser salvos. Fin de la cita. La gracia irresistible es específicamente eso, la obra que hace Dios, el accionar de Dios en favor de pecadores perdidos para Él entonces salvarlo. Vence Dios la rebelión en el corazón de ellos y lo lleva a la salvación. Si la depravación del hombre, como hemos dicho ya en otra ocasión, si la depravación del hombre, es total, si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, entonces solo la gracia irresistible de Dios que vence nuestra rebelión nos hace volver a la vida. Solo la gracia de Dios. Y entendamos que el Espíritu Santo no viene para ayudarnos a creer. Porque hay gente que dice, no, el Espíritu Santo viene y nos ayuda a creer. No, el Espíritu Santo no viene a ayudarnos a creer. El Espíritu Santo tiene que cambiar nuestros corazones, tiene que transformar nuestros corazones, tiene que cambiar y transformar el corazón de este pecador. Este corazón endurecido tiene el Espíritu Santo que cambiarlo, y solo así, cuando el Espíritu Santo lo cambia, entonces este hombre puede desear a Dios. Es cuando él es verdaderamente libre, y es cuando él puede elegir a Dios, no antes de ahí. Y puede elegir a Dios porque ya Dios ha hecho una obra en él. Dios tiene que cambiar la naturaleza del hombre para que éste pueda despertar a la vida. Y es el Espíritu Santo quien le da la vida a esos huesos secos, quien le da tendones a esa piel. Y es el Espíritu Santo quien hace la obra en el corazón de este hombre pecador. Es el Padre quien nos atrae a Cristo de manera irresistible, y tiene que ser así, porque si el Señor nos preguntara a nosotros, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Si el Señor le preguntara al hombre, ningún ser humano quisiera salvarse. Si el Señor se detuviera a preguntarnos, todos estaríamos rumbo al infierno. Pero no, qué bueno que Él no lo hace y nos atrae a Cristo de manera irresistible. De manera soberana nos atrae. Y el Padre nos atrae al Hijo. Mira cómo lo dice Juan, capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a mí, dice Cristo, a menos que el Padre que me envió lo traiga. Si el Padre no lo trae donde mí, nadie va a venir. Y no va a venir por varias razones: porque no quiere y porque no puede. Juan capítulo 10 versículo 15: como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por cuáles ovejas, Cristo, tú pones tu vida? Versículo 27: mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie la arrebatará de mi mano. Él pone la vida por las ovejas. ¿Pero por cuáles ovejas? Él dice, por mis ovejas. Y mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco, y ellas me siguen. Yo le doy vida eterna, y ellas no van a perecer jamás. Usted me dirá, pero pastor, pero nosotros nunca escuchamos la voz de Cristo llamándonos. Claro que sí. Porque la voz de Cristo es la voz de su palabra. La palabra de Dios es la voz de Cristo. Por eso decía el pastor John Piper en una pregunta que le hicieron sobre cómo se puede escuchar la voz de Dios audible, y él decía, solo tú tienes que coger la palabra de Dios, léela en voz alta, o pon a otra persona que la lea en voz alta, y tú vas a escuchar la voz de Dios audible. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Juan 6, versículo 64. Pero hay entre vosotros algunos que no creen.
Pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y decía: por esta razón os he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido. ¿Por quién? Por el Padre. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Que quien nos atrae a nosotros, al Padre, a Él de manera irresistible, es el Padre. Nosotros somos atraídos de manera irresistible al Padre. Y nos vamos a encontrar con personas que se oponían de manera radical al Evangelio. Y de repente tienen un encuentro con Cristo. Y automáticamente cambia su naturaleza. Y ahora Él, que antes perseguía a la iglesia, ahora Él da su vida por la iglesia. Y así podemos ver al apóstol Pablo dentro de este grupo que perseguía a la iglesia y luego se convirtió en uno de sus heraldos. Juan capítulo 3 versículo 27, respondió Jesús y dijo: ningún hombre puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. ¿Quién atrae de manera irresistible? Atrae el Padre de manera irresistible. Juan 17 versículo 1 y 2. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, así como le diste autoridad sobre todo hombre para que dé vida eterna a todos los que le has dado. ¿A quién es que le va a dar vida eterna? A todos lo que el Padre le ha dado. Los arminianos dicen que si es así, entonces Dios obliga al hombre. Pero, ¿obliga a Dios al hombre? No. La gracia irresistible nunca implica que Dios obligue a nadie a arrepentirse, que Dios obligue a nadie a creer, que Dios obligue a alguien a seguir a Cristo en contra de su voluntad. No es eso lo que está diciendo, lo que enseña la gracia irresistible. Dios lo obliga de una manera para que siga a Cristo en contra de su voluntad. No, eso no es lo que enseña la gracia irresistible. La gracia irresistible enseña que Dios persuade al pecador para hacer lo que es razonable y lo que es lo mejor. O sea, Dios seduce al pecador y en esa persuasión del Espíritu Santo en el corazón del hombre he cambiado ese corazón y ese hombre ahora responde de manera favorable a lo que antes no quería. Primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo está aquí diciendo que tanto los judíos como los griegos, y aquí está hablando de lo que es el llamado general del Evangelio. La salvación es ofrecida por igual a todo y de manera imparcial, pero el hombre no escucha, el hombre no despierta. Es el hombre un ser muerto que no puede venir a la vida y no puede ayudarse a sí mismo. Necesita que le cambien el corazón para poder reaccionar a las verdades bíblicas. Necesita que le coloquen un corazón de carne. Necesita que lo devuelvan a la vida. En el versículo 24 de aquí de Corintios dice Pablo: pero para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y esos, si ustedes se fijan, no es para todos los judíos ni es para todos los griegos, sino para los llamados tanto judíos como griegos. O sea, podríamos decir el texto: para los que están dentro de los judíos, que son creyentes, y para los que están dentro de los griegos, que son creyentes, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Aquí está hablando de manera específica de los que son llamados de tal manera que ellos contemplan la cruz no como una locura, sino como la sabiduría y el poder de Dios. Algo pasó de repente. Este hombre cambió su manera de pensar, este hombre cambió su manera de vivir,
en cuanto a lo que es Cristo, y lo que le producía malestar antes, ahora le produce gozo a este hombre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice: pero aún si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, pues el Dios de este siglo presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Versículo 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por causa de Jesús. Versículo 6: porque el Dios que dijo, oigan bien esto, porque el Dios que dijo: la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Él. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que ese Dios que creó todas las cosas, ese Dios que resplandeció para que las cosas puedan ser posibles, ese Dios resplandeció en nuestros corazones. Y si ese Dios no resplandece en nuestros corazones, es imposible que nosotros podamos creer. Dice el apóstol Pablo: para iluminación del conocimiento de la gloria de Él. Versículo 7: con todo, tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El hombre está ciego, no puede el hombre apreciar a Cristo. Se necesita un milagro para que este hombre pueda ver y para que este hombre pueda creer. El poder sobrenatural de Dios tiene que intervenir para que este hombre pueda ver y para que este hombre pueda creer. Para que pueda resplandecer en el corazón de este hombre la gracia, se necesita un trabajo sobrenatural en el corazón de este hombre. Porque si no resplandece la gloria de Dios en el corazón de este hombre, pues simplemente este hombre no va a creer. El pecador nunca entenderá el evangelio. Y nunca entenderá el evangelio a menos que el Espíritu Santo lo ilumine y lo despierte a la vida. Si el Espíritu Santo lo ilumina y lo despierta a la vida, entonces el pecador va a entender y va a comprender el evangelio. Hechos 16. Entonces escuchaba a cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. El Señor, como ya dije, vence la resistencia y nos seduce. Este relato, este texto del libro de los Hechos, nosotros hablamos de este texto cuando estábamos hablando de Filipenses, porque esto fue en la ciudad de Filipo, cuando el apóstol Pablo llega allí al río, que se encuentra con estas mujeres allí, y el apóstol Pablo empezó a predicar. Habían más mujeres allí, pero solo esta mujer dice que Dios abrió el corazón de esta mujer para que estuviese atenta a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Y como estuvo atenta, como Dios abrió el corazón de esa mujer pudo ser transformada por el evangelio. Pero ¿quién abrió el corazón, ella o Dios? Yo necesito ser salvo, pero para yo ser salvo necesito fe, y yo necesito abrir el corazón, pero yo no lo puedo abrir. Tiene Dios que abrir el corazón por mí, y tiene Dios que darme la gracia de la fe. Hermano, tenemos que meditar en todo esto. Y tenemos que pensar en que lo que el Señor se propone hacer, el Señor lo hace y lo va a hacer porque Él es soberano. ¿Y quién podrá hacerle frente a nuestro Dios si nuestro Dios es todopoderoso? ¿Quién? Si nuestro Dios es soberano, ¿quién podrá hacerle frente a nuestro Señor? Job, capítulo 52, versículo 1 y 2. Miren lo que dice Job. Entonces Job respondió a Jehová y dijo: reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable.
Reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que sea irrealizable para ti. Tú todo lo puedes porque tú eres Dios todopoderoso y soberano. ¿Qué vamos a hacer con eso, hermano? Nuestro Señor todo lo puede, nuestro Señor es poderoso y nada, absolutamente nada lo puede detener. Nada puede detener a tu Dios, hermano. Nada puede detener a tu Dios. Lo que Dios se propuso hacer, Dios lo va a hacer. Nada lo puede detener porque Él es el Dios soberano, creador de los cielos y la tierra. Y su creación no está por encima de su poder. Dios está por encima de todas las cosas. Y no hay plan, dice aquí, que le sea difícil de realizar. No lo hay. Dios puede todo porque Él es todopoderoso. Y si Dios todo lo puede, entonces tenemos que analizar estas doctrinas que nosotros estamos hablando. Deben despertar en nosotros el interés por acercarnos de manera humillada a nuestro Señor, sabiendo que nosotros estamos seguros y que nosotros estamos protegidos en los brazos de nuestro Señor. El conocimiento de esta doctrina deben llevarnos a una vida de integridad, deben llevarnos a nosotros poder agradar a ese Dios soberano, a ese Dios eterno, a ese Dios creador que antes de la fundación del mundo nos escogió en Cristo y de manera irresistible nos atrajo a Cristo, y debemos estar agradecidos por esa obra que ha hecho Cristo en nuestros corazones. Esta doctrina, tenemos que decir que pone a Dios gigantesco, inmenso, pero pone al ser humano pequeño, muy diminuto. Y esto es lo bueno de esa doctrina, que no se centra en el hombre, sino que se centra en Dios. ¿Cómo debemos nosotros reaccionar ante estas verdades? ¿Cómo debemos nosotros reaccionar ante esta doctrina? Nosotros debemos reaccionar con un corazón agradecido, lleno de gratitud y humillado, porque nuestro Dios, un ser tan sublime, se fijó en nosotros. Y eso debe producir en nosotros humillación. Eso debe producir en nosotros un acercamiento. Eso debe producir en nosotros el yo saber que mi Dios todo lo puede y que Dios me trajo hasta aquí y que Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Es posible que yo no tenga un propósito, pero Dios sí tiene un plan y tiene un propósito con mi vida. Es posible que yo no sepa el rumbo de mi vida, pero Dios sí sabe el rumbo de mi vida, porque Dios fue quien nos diseñó y nos marcó para salvación antes de la fundación del mundo. Pero es posible que pueda haber alguien aquí entre nosotros que no ha conocido a Dios y puede quizás decir, hay cosas de las que el predicador está diciendo que yo no entiendo. Bueno, déjame decirte algo. Lo que tú debes entender es que eres pecador y que estás perdido y que tú estás rumbo al infierno y que va a chocar con la ira de Dios, y que si sigue el rumbo que tú estás, tú serás aplastado o serás aplastada por la ira de Dios. Que todo aquel que practique el pecado, dice la Biblia, lo único que merece es ser aplastado por la ira de Dios, es enfrentarse a Dios, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que tú necesitas saber, que eres un pecador y que como pecador la única solución que tú tienes es acercarte a Cristo. Y cuando te acerques a Él te darás cuenta si tú estás contado entre los elegidos o no estás contado entre ellos. No antes. Para saberlo tienes que entrar. Si entras, tú eres de los escogidos. Si no entraste, eres de los otros. Bueno, no, yo soy intermedio, yo no soy ni de los escogidos ni de los... No. O eres de uno o eres del otro. Si no eres de los escogidos, eres de los que no son escogidos. Pero medita en torno a todo esto, en torno a estas verdades. El Señor nos ha amado y nos ha amado de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo, no como plan B,
sino como único plan envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar ante estas verdades? Debemos mostrar gratitud y debemos vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Debemos vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Debemos vivir cada uno de nuestras vidas para nosotros agradar al Dios que nos amó y que nos salvó en Cristo en la eternidad pasada. Señor, gracias. Gracias. Gracias por amarnos, Dios. Gracias por escogernos en Cristo, Dios. Gracias, Señor, porque nosotros estamos conscientes que no merecíamos tu favor, que no merecíamos absolutamente nada, que éramos todos culpables y que todos merecíamos, Señor, morir, merecíamos ser aplastados por tu ira, Dios. Sin embargo, nos diste gracia. Y estamos agradecidos por ello, Dios. Ayúdanos a nosotros a poder mostrar esa gratitud, a poder vivir agradecidos, Señor. A poder, Señor, vivir nuestras vidas conscientes, Señor, de todas estas verdades. Y que todas nuestras vidas, Señor, pueda girar en torno a ti. Y que nosotros podamos ser cartas leídas donde los demás puedan ver a Cristo a través de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.